La serie de la visitación del adventismo presenta información recomendable más bien para aquellos que ya tienen cierto conocimiento sobre este mensaje. Si ese no es su caso, le recomendamos mucho que se dirija primero a la serie de El Patrón Profético. Querido Padre Celestial, al comenzar este estudio en esta mañana, te pedimos que tú estés con nosotros, nos concedas la presencia del Espíritu Santo, que tomes el control de mi presentación para que no sean solo ideas humanas, sino ideas que fueron diseñadas desde tu trono para edificar y fortalecer a tu pueblo. Te pedimos por una bendición continua sobre el trabajo que hemos estado haciendo durante este día, durante esta semana, con la transmisión en vivo y las grabaciones. Te agradecemos por lo grandioso que has sido con nosotros durante este mes. Por favor, llena este lugar con los santos ángeles, que podamos respirar la atmósfera del cielo y que puedan mantenernos sin distracciones e interrupciones. Sabemos que algunos están viajando a sus hogares después del Congreso y te rogamos tu misericordia para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar una serie ahora. Ya tengo una serie anterior llamada algo así como El tiempo de la visitación del adventismo, pero esta será la visitación del adventismo. Vamos a ir a través y vamos a mirar de una manera cuidadosa y muy específica, tratando de identificar cuándo inicia, cuándo termina y dónde están los diferentes componentes para la visitación del adventismo. Y sucede que no hemos visto este asunto por algún tiempo. Hace un par de años estaba en un congreso campestre del Ministerio La Senda del Justo en California, y ese es nuestro lugar predilecto. Nuestros primeros 19 años como adventistas estuvimos en el sur de California, y cuando nuestros hijos iban a algún campamento de la iglesia era en ese lugar. Así que cuando volvimos allá había gente en el congreso de nuestra misma antigua iglesia. Y en cuanto a aquel tiempo, a menudo me preguntaba cuándo fue que este asunto había sido traído a nuestra atención para estudiarlo. Y mientras hablaba con un viejo amigo, me vino a la mente cómo podía saber cuándo había sido eso. Hubo una temporada mientras vivíamos en California en que teníamos un grupo de estudio en nuestra casa unas 2 veces por semana. Éramos como unas 15 o 20 gentes y hubo un momento en que los llevé al libro Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 20, y yo me había sumergido tanto en ese capítulo que me tomé la molestia de copiarlo completo en una máquina de escribir. Todavía no teníamos computadora en casa y le saqué copias. Puse todos los párrafos de ese capítulo y después de cada párrafo escribí algunas preguntas para analizar cada uno de ellos. Y así hice con todo el capítulo. Y es un capítulo más bien largo, así que lo estuvimos estudiando en casa por un buen tiempo. Y lo que particularmente sacamos de ese estudio fue el concepto de los movimientos de reforma. Y eso es el principio de línea sobre línea. Y mientras estuvimos esta última vez en California, recordé que en aquel tiempo este amigo tuvo su boda en el patio de nuestra casa y le pregunté: Tony, ¿recuerdas en qué año te casaste? Y me dijo: me casé en 1989. Entonces, en 1989 fue que iniciamos a estudiar las líneas de reforma. Y vamos a verlo mientras realizamos este estudio. Vamos a leer el capítulo entero en estos primeros días. Este juego de notas lo vamos a usar una y otra vez, así que tráiganlo con ustedes si regresan para no tener que imprimirlo otra vez. Es sorprendente cuántas declaraciones de este capítulo usamos comúnmente hoy en este mensaje. Este fue el inicio para reconocer el principio de la combinación de 3 en 1 en la profecía bíblica. Y fue después de eso que fuimos a una reunión en Lancaster, California,
y allá estaba John Osborne, que para ese tiempo no era conocido. Estaría el próximo fin de semana en Loma Linda para dar algunas conferencias con las que él se daría a conocer ampliamente en el adventismo, porque iba a presentar lo que él llamó el mensaje de Elías a la iglesia. Me imagino que así era como él lo entendía. Pero una semana antes estuvo en Lancaster, California, y pudimos hablar con él. Eso fue más o menos en 1992. Al final de su presentación, él dio un resumen de los últimos 6 versículos de Daniel 11, y al final me acerqué a él y le dije: estás equivocado, no sé qué significan esos versículos, pero sé que estás equivocado porque tomas un símbolo y lo aplicas simbólicamente, y luego lo aplica literalmente, y así con nosotros. Se tiene que ser consistente. Saben, yo no lo conocía antes, era la primera vez que me encontraba con él. Él estaba llegando al fanatismo, yo tenía que ir a casa y estudiar ese punto. Al principio fue más por curiosidad que empecé a estudiar los últimos 6 versículos de Daniel 11 para poner todas las piezas juntas. Pero antes de eso, en 1989, fue cuando comenzamos a estudiar las líneas de reforma. Y voy a intentar esta mañana de poner los significados de todo esto juntos en esta presentación. Vamos a iniciar con una regla o un pasaje de los materiales de 1888, página 403, y dice: deberíamos conocer por nosotros mismos qué constituye el cristianismo, cuál es la verdad, cuál es la fe que hemos recibido, cuáles son las reglas de la Biblia, las reglas que nos fueron dadas por la más alta autoridad. Entonces debemos conocer cuáles son las reglas que debemos usar. Por supuesto, en el adventismo actualmente se están desarrollando 2 clases, y esto es en base al tipo de reglas que están aplicando. La gente que está usando las reglas de la hermenéutica, reglas que vienen de las iglesias protestantes caídas, y esas reglas crean automáticamente un sistema con 2 clases de personas. Si estás usando las reglas de la hermenéutica, entonces insistes que los únicos que pueden entender la Biblia correctamente son los que han tenido entrenamiento en historia y lenguajes de la Biblia. Por lo tanto, hay una clase que ha sido entrenada y otra que no lo ha sido. Así que, al usar esas reglas del protestantismo apóstata, automáticamente creas personas laicas que necesitan ser enseñadas por el sacerdocio o el clero. Y en oposición a esa metodología, en el adventismo tenemos las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Estas 2 metodologías son las que están produciendo a cierto nivel 2 clases de adoradores en el adventismo. Una clase va a recibir la marca de la bestia y la otra el sello de Dios. La hermana White es muy clara en cuanto a cuáles son las reglas correctas. En la Review and Herald del 25 de noviembre de 1884 dice: aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller. Review and Herald, noviembre 25, 1884. Debemos leer esas 14 reglas para tener un buen indicio de lo que esto significa. Si deberíamos poner nuestra confianza en los teólogos. Continúa diciendo: en el librito titulado Consideraciones de las profecías y la cronología profética, Padre Miller ofrece las siguientes reglas sencillas pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Lo anterior es una porción de tales reglas, y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien todos en prestar atención a los principios enunciados. Hemos sido instruidos de conocer las reglas que usamos y que fueron dadas por la más alta autoridad, y después se nos dice que esas reglas son las 14 reglas de Guillermo Miller para la interpretación profética. Estas reglas, en el tiempo del fin, en 1798, Guillermo Miller todavía no estaba estudiando la Biblia. No es sino hasta 1816 que él inicia al estudiar la Biblia, y en 1818 él entiende el mensaje. En 1831 es la primera vez que se imprime lo que él había estado entendiendo en el periódico el Vermont Telegraph. 1833 y 1834. Si no toman en cuenta este asunto, podrían pensar que han encontrado una discrepancia. A mí me sucedió, creí que había encontrado una discrepancia porque la hermana White dice que Miller recibió sus credenciales en 1833, pero él dice que fue en 1834. Así que al ver eso pueden pensar, ¿qué significa esto?
Pero si van a la obra de Froome sobre la historia millerita, nos dice que la iglesia local de la familia de Miller le dio credenciales en 1833, pero un año después, en el 1834, varias iglesias de diferentes denominaciones, sus líderes, estoy hablando de unas 60 u 80 personas que firmaron estas credenciales. Entonces recibió dos credenciales, primero en 1833 de las iglesias locales de su familia, pero en 1834 de las demás iglesias protestantes en su extensión. Sí, 1834. Entonces, si trabajamos en esa historia con el principio de día por año, sabemos que las fiestas de las trompetas iniciaba 10 días, o en esta historia son 10 años, antes del día de expiación. Así que al recibir sus credenciales, eso es lo que marca la fiesta de las trompetas en la línea de la profecía en 1834, y 10 años después viene el día de expiación. Pero en esta historia, a través de la dirección de el ángel Gabriel, él llega a reconocer ciertas reglas que son las que establecen el mensaje de este tiempo. Y el mensaje, como pueden ver en este diagrama, se deriva del principio de día por año de la profecía bíblica. Por lo tanto, cuando llegamos a 1840, con la caída del Imperio Otomano, que había sido confirmado por el principio de día por año, significa que sus reglas de interpretación profética también fueron confirmadas. En el conflicto de los siglos, página 334, nos dice: en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. El conflicto de los siglos, página 334. Entonces, el 11 de agosto de 1840, Apocalipsis 9, versículos 14 y 15, los 391 años y 15 días se cumplen de la manera exacta como Leach y los milleritas lo habían predicho. Y lo que Elena White enfatiza aquí es: cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adherieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Entonces lo que sucedió con el colapso del Imperio Otomano fue una confirmación de las reglas de Guillermo Miller, lo que le dio mayor énfasis a lo que ellos veían que iba a ocurrir en 1843 inicialmente y después en 1844. Hasta ese punto, solo estamos viendo en esta historia el significado de las reglas de interpretación. Más abajo tenemos una cita de J. N. Andrews. La Universidad de Andrews lleva su nombre, aunque no creo que se enseñe más de él, porque lo que él creía era completamente diferente de lo que ahora se enseña allí. Y él está citando a Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículos 6 al 7. A este lo llamamos el primer ángel, porque es el primero de la serie. Véase el versículo 9. Juan lo llama otro ángel, por el hecho de que él había visto previamente a un ángel volando por en medio del cielo, después de que el cuarto ángel ha sonado su trompeta, anunciando las últimas 3 trompetas, que son trompetas de ayes. Véase Apocalipsis 8:13. Esto ocurrió cerca del final del siglo VI, y este hecho prueba que el primer ángel de Apocalipsis 14 no pertenece a la era apostólica. Entendemos que ese ángel es el mismo que ha sido presentado en el capítulo 10. J. N. Andrews, The Three Angels Messages of Revelation 14, 6-12. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Y dice, a este lo llamamos el primer ángel, porque es el primero de la serie. Véase el versículo 9. Se refiere a Apocalipsis 14, 9 cuando llega el segundo ángel. Juan lo llama otro ángel por el hecho de que, explico, cuando él estaba hablando del primer ángel de Apocalipsis 14 lo llama otro ángel porque ya han habido otros ángeles en los capítulos 8 y 9 que están sonando sus trompetas. Esto es lo que él va a explicar. A este lo llamamos el primer ángel porque es el primero de la serie. Véase el versículo 9. Juan lo llama otro ángel por el hecho de que él había visto previamente a un ángel volando por en medio del cielo, después de que el cuarto ángel ha sonado su trompeta, anunciando las últimas 3 trompetas que son trompetas de ayes. Véase Apocalipsis 8:13. Esto ocurrió cerca del final del siglo VI, y este hecho prueba que el primer ángel de Apocalipsis 14 no pertenece a la era apostólica. Pero lo que quiero que noten está en el siguiente párrafo. Entendemos que ese mensaje, el de Apocalipsis 14, es el mismo que ha sido presentado en el capítulo 10. Este ángel que descendió el 11 de agosto de 1840 es el mismo que el de Apocalipsis 10 y va a continuar describiendo en los siguientes párrafos precisamente eso. Y lo que dice es que este ángel de Apocalipsis 10 es el mismo que el del primer mensaje del capítulo 14. Y quise señalar esto porque es algo que los pioneros reconocieron frecuentemente y además es correcto. También necesitamos ponerlo en la grabación. Ahora, lo que estamos diciendo sobre esta historia es que el primer ángel llegó en 1798. El ángel que va a traer el primer mensaje angélico, y llegó en ese momento en que el libro de Daniel se le quita el sello. Primero fue entendido, comenzado a entender entre 1816 y a 1818 por Miller. El entendimiento del mensaje del primer ángel continuó creciendo hasta que Miller llegó a tener un conocimiento más claro de lo que representa. Y entonces les es dado mayor poder a ese mensaje mediante la confirmación del principio de día por año. Y tenemos que ver esto porque creemos que el tiempo del fin para el pueblo de Dios inicia en 1989 y esperamos que esta historia se repite. Y vamos a dar algunas razones por las que queremos esto. Veamos las notas. Dios le ha dado su lugar en la profecía a los mensajes de Apocalipsis 14 y su obra no cesará hasta el cierre de la historia de la tierra. Los mensajes del primero y segundo ángeles siguen siendo verdad para este tiempo y han de correr paralelos con el que le sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con voz potente. Después de esto, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. En este resplandor se combina la luz de los 3 mensajes. Los materiales de 1888, página 804. Entonces, lo que ella nos está diciendo es que el tercer ángel llega el 22 de octubre de 1844. Dice que esta es la llegada del primer ángel, esta es la del segundo,
Y la historia de los dos mensajes del primero y segundo ángeles siguen siendo verdad para nuestro tiempo. Se refiere a toda esa historia aquí porque el mensaje del segundo ángel termina aquí. Entonces, lo que dice es que en esta historia aquí, que es la del primero y segundo ángel, sigue siendo verdad y debe correr paralela con la del que le sigue. Entonces hay una historia que debe correr en paralelo con los mensajes del primero y segundo ángeles y después ella hace una referencia muy específica al mensaje del tercer ángel y de cómo recibe poder cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende. Esta es la llegada del primer ángel en la historia milerita y por supuesto en junio de 1842 las iglesias protestantes empiezan a cerrar sus puertas al mensaje y esto es la llegada del mensaje del segundo ángel. Puede encontrar eso en Testimonios, tomo número 1, página 31. Esta es la llegada del mensaje del primer ángel en el tiempo del fin, el 1798. Pero aquí es cuando recibe poder el primer mensaje. ¿Y cómo sucede esto? Por la confirmación del principio de día por año, cuando las reglas de interpretación que había adoptado Miller fueron confirmadas delante del mundo. Eso le dio poder. Y después, en el clamor de medianoche, en el verano de 1844, el mensaje del segundo ángel recibe poder. Pero en realidad este llega en junio de 1842 cuando las iglesias protestantes comenzaron a cerrar sus puertas. Entonces, cuando ella dice que la historia del primer y segundo ángeles todavía son verdad para ese tiempo y deben correr paralelamente con el que le sigue, sabemos que el que le sigue es el tercer ángel, el tercero. Por lo tanto, la historia del tercer ángel va a ser paralela a la de estos dos mensajes, es decir, el primero y el segundo. Entonces, el mensaje del tercer ángel, al final del mundo, desciende en el tiempo del fin, en 1989, con la caída de la Unión Soviética. Vamos a Daniel 11, versículo 40. No está en las notas, pero quiero leerlo para la grabación. La hermana White nos dice en El conflicto de los siglos, página 356, que el tiempo del fin es en 1798. Incluso se puede comprobar eso usando solo el libro de Daniel. Pero no estamos tratando mucho aquí con el tiempo del fin, sino con cómo la historia milerita apunta a nuestra historia. Versículo 40 dice: y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras o países, las invadirá o inundará y pasará. Daniel 11:40, versión Reina Valera 2000. Y al tiempo del fin, este tiempo del fin de Daniel 11:40 es 1798. Así que por favor tomen en cuenta esto, que Daniel 11:40 está marcando el tiempo del fin para los mileritas. Este es Daniel 11, versículo 40. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá, inundará y pasará. El tema de la secuencia de versículos que nos llevan al versículo 40 es el rey del norte o el papado. Aquí el papado se ha convertido en el rey del norte profético desde el versículo 31, donde fue colocado sobre el trono de la tierra en el año 538. Ese tema, el rey del norte, no cambia a través de todos estos versículos, desde el 31 hasta el 40. Entonces el versículo 40 está diciendo que en 1798 el rey del sur va a enfrentarse contra el papado. Y esta palabra enfrentar significa hacer la guerra. Si vamos a Daniel 8, versículo 4,
Daniel 8, versículo 4, dice: Vi que el carnero atacaba con sus cuernos hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Daniel 8:4, versión Palabra de Dios para Todos. Aquí muestra la guerra de los medos y persas, y la palabra enfrentará es la misma palabra en de Daniel 11:40. En el hebreo significa hacer guerra contra. Entonces en Daniel 11:40 dice que en 1798 el rey del sur, quien quiera que sea, va a hacer la guerra contra el papado. El rey del sur, en este versículo, es la Francia atea. Esa palabra sur es Negev en hebreo, que puede significar Egipto. Se pueden encontrar varias referencias para mostrar que el sur aquí es Egipto en Daniel 11. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 11, mientras colocan su dedo en Daniel 11:40, nos dice que el Egipto espiritual en el periodo de 1798 es la Francia atea. Apocalipsis 11:8 dice: sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. En el conflicto de los siglos, la hermana White comenta sobre este versículo y nos dice que el Egipto espiritual es la Francia atea. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Conflicto de los siglos, capítulo 16, página 273. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno mismo. Entonces, en el versículo 40, en 1798, que es el tiempo del fin, la Francia atea comienza una guerra contra el papado. Pero continúa y tenemos un punto y coma allí y dice que el rey del norte va a regresar y va a barrer al rey del sur. Y uno de los aspectos del rey del sur en este versículo que podemos notar es que cuando finalmente el rey del norte barre con él, es decir, cuando el papado derrota al reino del ateísmo, quien quiera que éste sea, consiste de varios países, porque el versículo dice que entrará en las tierras o países en la King James Version. Entonces, desde el periodo de 1798 hasta el tiempo del fin, aquí llega un nuevo reino del ateísmo a la historia, que es la revolución bolchevique o rusa. El reino del ateísmo en esta historia es la Unión Soviética, que consistía de varios países, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Representa el papel que jugó los Estados Unidos en su alianza secreta con el Papa de Roma, y todo va llevando hasta 1989. Entonces, en 1989, con la derrota de la Unión Soviética, que se debió a la alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano, y no estoy tratando de explicar Daniel 11:40 aquí, sino que estoy tratando de mostrarles que en ese año tenemos cuando se cumple el versículo 40. Tenemos, por lo tanto, el tiempo del fin para los mileritas en Daniel 11:40 y también el tiempo del fin para el pueblo de Dios, ambos en el mismo versículo. Entonces, en el versículo 40 tenemos el tiempo del fin para el inicio del adventismo y también para el final del adventismo. La hermana White dice: los mensajes del primero y segundo ángeles siguen siendo verdad para este tiempo y han de correr paralelos con el que le sigue. Ya leímos esa cita. Y el que le sigue es el mensaje del tercer ángel. Lo que estamos diciendo aquí es que este mensaje del tercer ángel a un nivel profético es el del primero para nosotros al final del mundo, haciendo un paralelo con este. Y también este tercer mensaje recibirá poder justo aquí, en el 9:11, exactamente igual que el primer mensaje recibió poder acá arriba.
Y esto es una enseñanza regular, usual y consistente de Elena White, que el mensaje del tercer ángel recibe poder cuando se le une el cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y este es el cuarto ángel descendiendo y haciendo un paralelo con el de Apocalipsis 10 en la historia millerita. De aquí en adelante vamos a ver cómo el protestantismo en América cierra la puerta. Y al ver a Miguel entrando en el lugar santísimo, tenemos a Miguel poniéndose de pie cuando termina el tiempo de prueba para la humanidad. Claro, hay mucho más que decir acerca de esto, pero inicialmente estuvimos tratando con las reglas, solo con las reglas. Si esta historia tiene que ser paralela con esta otra, y una de las características principales son las reglas de interpretación de Guillermo Miller, y en gran manera el poder que recibió el mensaje cuando descendió el ángel de Apocalipsis 10, tuvo que ver con esas reglas, entonces podríamos esperar que las reglas de interpretación sean muy significativas en esta otra historia. Eso es lo que estamos tratando de decir. Un par de citas más para mostrar que la historia millerita se repite. El conflicto de los siglos, página 392. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 también ilustra la experiencia del pueblo adventista. En la Review and Herald, agosto 19, 1890. Elena White dice: a menudo mi atención es llamada a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 fatuas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, pues tiene una aplicación especial para este tiempo, y como el mensaje del tercer ángel ha sido cumplida y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Entonces la historia millerita fue un cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes, y cuando Elena White trata la historia millerita en el conflicto de los siglos, lo pone en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Y esto se ve a través de todos sus escritos, pero el conflicto todavía es más claro. Aquí en el campestre de Exeter encontramos que llega el clamor de medianoche. ¿Y de dónde toma eso? De la parábola de las 10 vírgenes. El 22 de octubre de 1844 se cierra la puerta del lugar santísimo, pero esa también es la puerta de la parábola de las 10 vírgenes. Este es el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes, y ella dice que esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra. Esta es la segunda vez que ella está diciendo, de otra manera, que la historia del primer y segundo ángeles han de correr paralelamente con la del que le sigue, o sea, el tercero. Otra referencia a la repetición de esta historia la encontramos en los 7 truenos. La luz especial dada a Juan, que fue expresada en los 7 truenos, era una delineación de eventos que tendría su lugar bajo los mensajes del primero y segundo ángeles. Los eventos aquí en esta historia durante los mensajes del primero y segundo ángel, estos son los 7 truenos. Pero sigue diciendo, en ese mismo párrafo, después que los 7 truenos hubieron emitido sus voces, le fue dada un mandato a Juan, así como a Daniel respecto del librito. ¿Cuál es la orden que se le dio? A Daniel, sella el libro. Y lo que Elena White está diciendo ahora es que cuando se le ordena a Juan que no escriba lo que los 7 truenos dijeron, se le está diciendo que selle lo que estos representan de la misma manera que a Daniel se le ordenó que sellara su libro. Entonces, cuando se le quita el sello al libro de Daniel en 1798, eso prefigura a 1989, cuando se le quita el sello también a los 7 truenos, sea lo que sea que representen. Y sigue diciendo, después que los 7 truenos hubieron emitido sus voces, le fue dada un mandato a Juan, así como a Daniel respecto del librito. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Esos se refieren a eventos futuros que serán revelados en su orden. En estos pequeños fragmentos del Comentario Bíblico Adventista, el volumen 7, ella nos dice que una delineación de eventos, y la palabra delinear en el diccionario de su época significa establecer o colocar sobre una línea. Una delineación de eventos desde 1798, cuando llegó el mensaje del primer ángel, hasta 1844 con el mensaje del tercer ángel. Una delineación de eventos que tendría su lugar bajo los mensajes del primero y segundo ángeles. Esa delineación son los 7 truenos. Después ella nos dice que cuando Juan se le ordenó que sellara los 7 truenos y que no los escribiera en Apocalipsis 10, eso hace un paralelismo con el libro de Daniel. Y también dice que los 7 truenos se relacionan con eventos futuros, más en el futuro que estos aquí, que serán revelados en su orden. Esta es una
otra manera en que ella enseña que la historia milerita se está repitiendo justo al fin. Vamos a Apocalipsis 22, versículo 9. Apocalipsis 22, 9. Sabemos que al libro de Daniel se le quitaron los sellos en 1798 y que la única profecía que fue sellada en el libro de Apocalipsis son los 7 truenos. Y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Recuerden, la única profecía que se le ordenó que fuera sellada en Apocalipsis son los 7 truenos. No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Va a haber un tiempo cuando la única profecía que fue sellada en el libro de Apocalipsis será desellada de la misma forma en que hubo un tiempo cuando el libro de Daniel se le quitó el sello en 1798. Y Ellen White ha hecho la comparación entre el sellamiento del libro de Apocalipsis con el del libro de Daniel, pero sabemos que el libro de Daniel fue desellado en el tiempo del fin en 1798, ya que sabemos que va a haber un tiempo cuando se le quitará el sello a los 7 truenos, y sigue diciendo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces sabemos que al quitarle el sello a los 7 truenos, cualquier cosa que eso represente, es un hecho que hace un paralelo con el desellamiento del libro de Daniel, por lo que marca el tiempo del fin para esa generación, justo de la forma en que al quitarle el sello del libro de Daniel marcó el tiempo del fin para aquella generación, y sabemos que eso toma su lugar justo antes que termine el tiempo de prueba. Entonces, en 1989, en cumplimiento de Daniel 11:40, tenemos el tiempo del fin para nuestra generación justo de la manera en que en 1798, en cumplimiento de ese mismo versículo, tenemos el tiempo del fin para la generación milerita. Y los eventos del primer y segundo ángeles tienen que correr en paralelo con aquel que le sigue, o sea, el tercero, porque este va a ser un cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes al fin del tiempo, justo de la manera en que esta historia también fue un cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes al fin, y ambas historias están simbolizadas por los 7 truenos. Pero nos estamos concentrando en el hecho de que en esta historia, que prefigura a esta otra, una de las características principales es el desarrollo de un conjunto de reglas por Guillermo Miller, que le permitió a los milleristas establecer un mensaje para esta historia. Este mensaje está en estos diagramas, por lo que no habría sido posible sin estas reglas. Por lo tanto, en esta historia también tienen que haber reglas que sean establecidas y que identificarán el mensaje para esta, y no deberán contradecir las reglas de Guillermo Miller, sino que se han de construir sobre ellas. Pero en la actualidad hay ciertas reglas que los mensajeros de este mensaje están usando y aplicando, que quizá fueron reconocidas por los milleritas, pero no fueron empleadas. La regla primaria, yo quiero sugerir, es el principio de línea sobre línea, traer una línea de profecía junto a otra y unirlas. Algo que encuentro muy interesante en esta historia, hasta donde yo puedo decir, la primera revelación profética se nos dio en 1989 y no tenía nada que ver con Daniel 11, versículos 40 al 45, pero sí estaba relacionado con el capítulo que vamos a estar estudiando y que establece el principio de la combinación 3 en 1 y que también son las líneas de reforma de la profecía bíblica. Vamos a Isaías 28. Lo que estoy tratando de explicar ahora es que hay un conjunto de reglas en nuestra historia que usaremos para cumplir la misma obra para nosotros, de la misma forma en que las reglas que fueron usadas por los milleritas, pero existen algunas diferencias porque nuestros mensajes tienen diferencias también. Isaías 28, versículo 9. Versículo 9. ¿A quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? Recuerden que todos los profetas están hablando acerca del fin del mundo.
Así que pongan un dedo allí y recuerden si es que no lo captaron. La hermana White dice que cuando Juan estaba a punto de escribir lo que eran los 7 truenos, le fue dada una orden al igual que a Daniel. A este le fue dada la orden de que cerrara el librito y a Juan de que sellara los 7 truenos. Pero a Daniel se le dijo que habría un tiempo en que ese libro se le quitaría el sello, así que vamos al libro de Daniel capítulo 12. Daniel 12. Vamos a leer el versículo 3. Los entendidos resplandecerán. Esa palabra entendido significa también maestros, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muy bien, el libro debe estar sellado hasta cierto tiempo, que es el tiempo del fin, justo de la misma forma en que Apocalipsis 22:10 dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Muchos correrán de aquí para allá. Por favor, mantengan un dedo en Isaías y en este pasaje de Daniel y vamos al libro de Amós. Tienen más de un dedo, ¿cierto? Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Esa hambre que menciona en la tierra fue desde del 538 hasta 1798, después de Cristo. Los historiadores le llaman la Edad Oscura, porque había tal oscuridad, porque no se podía tener la palabra de Dios, pero esa historia se repite también en nuestra historia, y sigue diciendo en el versículo 12, y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Lo que quisiera que viéramos en el versículo 12 es que el correr de aquí para allá significa buscar la verdad fuera de la palabra de Dios, y si regresamos a Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta 1798 o el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá buscando conocimiento en la palabra de Dios y la ciencia se aumentará. Entonces, en 1798 hay un incremento del conocimiento. Y si vamos ahora al versículo 9, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta 1798 o el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Tenemos aquí que cuando se le quita el sello al libro de Daniel, también existe un incremento del conocimiento, y esto va a producir 2 clases de adoradores. Unos son los impíos, los otros son los entendidos. Y la distinción entre estos dos es que unos entenderán. ¿Y qué es lo que entienden? Es el incremento del conocimiento. Si regresamos al libro de Isaías capítulo 28, sabiendo que todos los profetas hablaron más acerca del fin del mundo que del tiempo en que ellos vivieron, en el versículo 9 nos dice, ¿a quién se enseñará conocimiento? ¿De qué conocimiento estamos hablando aquí? Estamos hablando del incremento de conocimiento que sucede justo en el tiempo del fin, cuando se le quita el sello a los 7 truenos, justo antes de que cierre el tiempo de prueba. Y esto hace un paralelo con 1798, cuando Daniel fue desellado. ¿A quién son los que se les va a enseñar ese incremento de conocimiento? En la siguiente frase dice, ¿a quién se hará entender doctrina? Esa doctrina es la verdad bíblica. ¿A los recién destetados o a los arrancados de los pechos? ¿Cuál es la gente que va a comprender esa verdad? Aquellos que no son lectores superficiales y que tienen su entendimiento anclado en algo sólido. Son gente que toma muy en serio el estudio de la palabra de Dios. En el versículo 10 dice, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahora nos está mostrando cuál es la metodología que debe usar el pueblo que va a entender el incremento del conocimiento al fin del tiempo. Es línea sobre línea, precisamente lo que hemos estado haciendo en esta mañana. Colocamos la línea de la historia milerita sobre la línea de nuestra historia, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Versículo 11, porque con lenguaje balbuciente en lengua extraña Dios hablará a este pueblo, a quien dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio, pero no quisieron escuchar. Aquí encontramos que el reposo y el refrigerio es un mensaje, porque ellos rehusaron escuchar.
¿Quiénes son los que rehusaron? Son los impíos que no entenderán el incremento de conocimiento. ¿Y cómo es que se entiende el incremento de conocimiento? Por la metodología de línea sobre línea. El reposo y el refrigerio. Vamos a ir a Jeremías capítulo 6, pero mantengan un dedo allí en Isaías. Jeremías 6. Jeremías es finalmente el libro esencial que vamos a ver en este estudio porque es el que realmente aclara el tiempo de la visitación del adventismo. Y normalmente me dirigiría al versículo 16 porque se trata de hacerles ver que el reposo y el refrigerio son la lluvia tardía. Porque en Isaías 28 la gente a la que le está hablando son los que reciben o rechazan la lluvia tardía. Pero los dos están viviendo en el tiempo de lluvia tardía. Entonces, típicamente, cuando Isaías dice, este es el reposo, este es el refrigerio, tenemos que ir a Jeremías capítulo 6, versículo 16, para mostrar que el refrigerio son las sendas antiguas. Pero antes de que lleguemos allí, vamos a iniciar con el versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán. Caerán cuando los visitare, dice el Señor. Jeremías 6:15, versión Jubileo 2000. Vemos, y cuando Dios los visita, ellos van a caer. Esto es el tiempo de nuestra visitación en el fin del mundo. Versículo 16, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. Y aquí Isaías dice, este es el descanso y este es el refrigerio. Ustedes van a encontrar en el reposo, de acuerdo a Isaías, usando la metodología de línea sobre línea. Y por otro lado, Jeremías dice que encontrarán el reposo al andar por las sendas antiguas, y añade otra línea de verdad a esto. Pero dijisteis, no andaremos. Y cuando aquí dice no andaremos, es lo mismo que nos menciona en Isaías, que dice no escucharemos a este mensaje. También puse centinelas sobre vosotros, que dijesen, escuchad la voz de la trompeta. Y explico, esta voz de la trompeta en el fin del mundo es la séptima trompeta, o sea, el tercer ay. Sigue diciendo, y dijisteis, no escucharemos. No escucharemos el mensaje de la tercera trompeta y el Islam, no caminaremos en las sendas antiguas que son el fundamento de la historia milerita y de acuerdo a Isaías 28, no escucharán el mensaje de la lluvia tardía que se está enseñando a través de la metodología de línea sobre línea. Entonces, ¿qué es lo que les va a suceder a ellos? Eso es lo que les va a suceder. Por tanto, oíd naciones y observad, testigos, lo que les pasará. Oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y rechazaron mi ley. ¿Para qué me traen este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de lejana tierra? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, el Señor dice, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos padres e hijos por igual, el vecino y su compañero perecerá. Así dice el Señor, viene un pueblo del norte, una gran nación se levanta de los extremos de la tierra. Jeremías 6, versículos 18 al 22, Reina Valera 2000. ¿Qué es lo que le sucederá? Viene el rey del norte o el papado durante la ley dominical y los barrerá, porque no quisieron caminar en las sendas antiguas que son estas verdades fundacionales. No quisieron escuchar la trompeta que es el tercer ay del Islam. Pero en los términos de Isaías 28, vamos a regresar allá, no van a aceptar la metodología en que es posible entender ese incremento del conocimiento en los últimos días, porque en el tiempo del fin, en 1989, hay un incremento de conocimiento, justo de la misma forma en que lo hubo en esta otra historia, así también será en esta. Pero ese incremento de conocimiento será reconocido a través de aplicar el principio de la metodología de línea sobre línea, es decir, las líneas de reforma. Ahora Isaías 28:13, así la palabra del Eterno les será precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces la palabra que los prueba y que los hace caer es la metodología de línea sobre línea, las líneas de reforma.
las cuales le fueron abiertas al pueblo de Dios en 1989, que es el tiempo del fin. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 17 al 24. Pero Hechos 3, 17 al 24. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Aquí estamos hablando acerca del reposo y el refrigerio de Isaías 28 y de Jeremías 6, 16. Los acabamos de leer. Y aquí tenemos a Pedro, que identifica el tiempo del refrigerio con el Pentecostés, que viene de la presencia del Señor. Sigue diciendo, y envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará a un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo lo que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. En el tiempo del refrigerio, el tiempo del reposo, que es el tiempo de la lluvia tardía, y todos los profetas hablan de ello, está ilustrado en esta historia y también en esta otra. Y esta historia es la historia de la lluvia tardía. Y hemos leído en 3 lugares que Elena de White dice que esta historia es un paralelo de esta otra. Entonces, esta historia es una ilustración de la lluvia tardía en un tiempo. Es un tipo de ella. Y una de las cosas que marca el inicio de la lluvia tardía es que Jesucristo será enviado. Y en esa historia de 1840 a 1844, que ilustra el derramamiento del Espíritu en la historia milerita, Elena de White nos dice que el ángel de Apocalipsis 10 no es otro, sino Jesucristo. Por lo tanto, en 1840 se envía a Jesucristo para señalar dónde inicia el periodo que tipifica la lluvia tardía. Si este ángel que es enviado es Jesús, entonces este otro ángel de Apocalipsis 18 también es Jesús. Y fue enviado en el 11 de septiembre del 2001 para señalar el inicio de la lluvia tardía, el refrigerio y el reposo. El conflicto de los siglos, capítulo 39, página 596 dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión o derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Eso sucedió en el tercer ay, que fue el 11 de septiembre del 2001. Vuelta a Isaías 28, el reposo y el refrigerio del versículo 12 es un mensaje. Vamos a iniciar en el versículo 11. Porque con labios extranjeros en extraña lengua Dios hablará a este pueblo, a quien dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el refrigerio, pero no quisieron escuchar. Lo que no van a escuchar es el mensaje de la lluvia tardía, y este pasaje de Isaías está hablando acerca de una metodología. Está hablando de la metodología que utilizan los entendidos en contraposición de la que utilizan los impíos. No puedes utilizar la metodología o las reglas de los impíos para dar este mensaje, porque esa metodología está incorrecta. Por eso dice que les será enseñada en lengua de tartamudos y en lengua extraña a este pueblo de la lluvia tardía. Son un pueblo que debe regresar a las sendas antiguas, y estas sendas antiguas de esta historia incluyen estas reglas, que son las reglas de Miller. Y con base en las reglas de Miller, le añade otras reglas específicas que se conectan con esta historia, y la regla que él reveló en 1989 o el tiempo del fin son las líneas de reforma.
que son necesarias para entender este mensaje. Y esa regla fue confirmada en el 11 de septiembre del 2001, pero todavía no hemos llegado allá. Noten cuál es la base de estas reglas de Miller, de un par de ellas. Regla 4 y 6. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces permita que cada palabra tenga una influencia de vida. Y si puede formar una teoría sin una contradicción, no puede estar en error. Y para probar esto nos lleva a Isaías 28, 7 al 29, por lo que está usando la misma regla, poniendo línea sobre línea. Regla 6. Dios ha revelado las cosas venideras por visiones, en figuras y parábolas, y en esta manera las mismas cosas frecuentemente se revelan vez tras vez por diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si deseas entenderlas, debes combinarlas todas en una. Eso también es línea sobre línea. Bien, cuando digo que hay reglas que están conectadas a nuestra historia, les muestro que la primera y probablemente la más importante regla de nuestra historia es esta de línea sobre línea. Y los mileritas la entendieron, pero no le dieron el énfasis que nosotros le estamos dando. Pero lo mismo sucedió con las reglas de Miller. Ninguna de esas reglas fue inventada en ese tiempo. Todo lo que sucedió es que Dios le permitió a Miller que reconociera las 14 reglas y estas han estado en la Biblia por siglos y siglos. Se le permitió que las reconociera, que las enunciara, que las definiera y que las aplicara a su historia. Y de la misma manera de las reglas de nuestra historia, ninguna es nueva. Están conectadas con las reglas de Miller, pero tienen un énfasis para el mensaje de nuestro tiempo. La regla que fue confirmada en la historia millerita, cuando descendió el ángel en 1840, fue la del principio de día por año. Esa era la regla principal de aquella historia. Pero la regla que ha sido confirmada en nuestra historia, cuando el poderoso ángel desciende, es la de línea sobre línea, la regla de las líneas de reforma. Para envolver todo esto, quisiera mostrar lo que Elena de White dice respecto a esta regla, en particular, en El conflicto de los siglos, página 343. La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada movimiento de reforma o religioso. Existe una analogía sorprendente entre esta historia aquí y esta otra. Pero se pueden colocar otras historias de la Biblia y también se encontrará esta misma analogía sorprendente con nuestra historia. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes del presente, aquí está hablando de este movimiento de la lluvia tardía, tienen su paralelo con los del pasado, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Por lo tanto, está diciendo que este movimiento de reforma de los milleritas es un paralelo del movimiento de reforma de la lluvia tardía o de los 144,000. Pero en realidad, tiene un paralelismo con cualquier movimiento de reforma de cualquier época en toda la historia. Esto es el principio de línea sobre línea. Establecemos esta historia al colocar el movimiento de reforma de los milleritas, el movimiento de reforma de la historia de Jesús, de la historia de Moisés, de la historia de Noé, de la historia de Elías, y al colocar todas estas historias juntas, establecemos el movimiento de reforma de la lluvia tardía. Testimonios 8, página 321. Hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. La historia sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. En el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de Jehová. Asimismo, hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última gran batalla del conflicto. Entonces deberíamos estudiar estos grandes movimientos de reforma. La educación, capítulo 26, 213. Mucho mejor es aprender a la luz de la palabra de Dios las causas que condicionan el surgimiento y la caída de los reinos. El joven debe estudiar estos relatos y notar cómo en la verdadera prosperidad de las naciones ha tenido que ver la aceptación de los principios divinos.
Debe estudiar la historia de los grandes movimientos de reforma y notar cuán a menudo sus principios, aunque despreciados y odiados, y aunque sus defensores fueron llevados a la cárcel y al cadalso, han triunfado mediante esos mismos sacrificios. Una vez más, en el conflicto de los siglos, pero antes debo decir algo. Cuando han llegado estas reglas, y tú necesitas un conocimiento para poder aceptarlas o entenderlas, es cuando Satanás comienza a atacar este movimiento de reforma final, y a esto Ellen White lo llama la apostasía omega, que es un movimiento satánico, y ella describe que irán a las ciudades y harán una obra maravillosa y que nada podrá estorbar este movimiento, que se publicarán libros de un nuevo orden, que estimarán ligeramente el sábado. Cuando abrazas en tu mente el movimiento de apostasía que existe en el adventismo actualmente, eso va en contra de este movimiento de la lluvia tardía. Este movimiento inició en 1989, el de apostasía en 1990, porque el ataque siempre viene después de que se presenta la verdad. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían con la estructura. Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Entonces, en el conflicto de los siglos, página 170 dice: Satanás, empero, no estaba ocioso, intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo de Dios dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también se levantarán falsos profetas en el siglo XVI. Entonces sabemos, al estudiar los movimientos de reforma, que este de aquí, de la lluvia tardía, hace un paralelo con el movimiento de reforma de los mileritas. Deberá estar activo en el mismo tiempo en que haya otro movimiento contrario, porque así es como ella dice que Satanás actúa. Él levanta un movimiento para atacar el avance de la verdad. Así que estos movimientos de reforma que estamos tratando son establecidos con la metodología que encontramos en Isaías 28 de colocar línea sobre línea. Y eso no es un accidente de que el Señor llevó a su pueblo a estudiar este principio de línea sobre línea en 1989. Y este estudio inicia con el capítulo 12 de Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 116. Y el día de mañana vamos a introducirnos a ese capítulo para reconocer las características de las líneas de reforma tal como se muestran allí. Oremos. Amante Padre, te agradecemos por el incremento del conocimiento que tú has traído a tu pueblo en este fin del mundo, que está diseñado para prepararnos para recibir y proclamar la lluvia tardía, para recibir aquello que nos transformará completamente a tu imagen, para recibir aquello que nos dará la fuerza para permanecer en los tiempos difíciles, que tomarán lugar en esta historia, y llevar este mensaje a todos aquellos que necesitan escucharlo. Te agradecemos que nos es permitido estar entre aquellos que irán de aquí para allá en tu palabra para entender este aumento del conocimiento, y te pedimos que nos ayudes a ser fieles a este llamado tan elevado. Mientras tomamos este tiempo para nuestros alimentos esta mañana, y siendo que iniciaremos con nuestros deberes del día, te pedimos que nos ayudes para hacer nuestro trabajo en una forma que te glorifique, y te pedimos tu misericordia para aquellos que se están retirando de este lugar y van a viajar, así como el trabajo de enviar la señal a otras partes,
que pueda beneficiar también a otros. En el nombre de Jesús, amén.